Estimados estudiantes de la carrera Historia, del curso octavo semestre paralelo A, turno mañana, bienvenidos a la asignatura académica, Teoría de la Historia 4. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva etapa donde vamos a señalar, vamos a hablar aspectos importantes relacionados con la teoría de la historia. 4 como tal. Y en esta fecha vamos a hablar de, de una propuesta que es ofrecida a diseñar un nuevo modelo acerca de las voces de la historia y otros estudios subalternos. Así titula el texto de esta propuesta del autor Zanahid Guha. Esta obra, la cual propone, la cual enfatiza realizar una historia desde ángulos muy diferentes a los ya conocidos, a los tradicionales. Guha, Zanahid, este autor, en esta su obra, nos propone realizar estudios de sujetos de estudio muy diferentes a los populares, a los denominados entre comillas personajes de la historia, a los famosos políticos, a los grandes militares, a los grandes personajes de la economía, grandes capitalistas o cualquier otro personaje que haya llegado a destacarse a lo largo de la historia por algún aspecto importante. De ahí la denominación de personaje de la historia. Zanahid Guha en esta propuesta nos dice que ya muchos le han dado ese estatus de importante a un determinado sujeto y nos señala que ya es hora de realizar desde otra perspectiva, desde otro ángulo, la historia como tal. Es decir, propone realizar la historia desde otros sujetos de estudio. Debemos ubicarnos geográficamente en la India. Este país asiático, con su capital Nueva Delhi, a lo largo de la historia, se ha constituido como uno de los más importantes, como uno de los más grandes puntos geográficos en el planeta, muy importante y muy destacado por todo lo que alberga hacia su interior. La India, como bien lo recordamos, desde siglos atrás
Este país se ha caracterizado por poseer grandes extensiones territoriales por una parte y por otra un conjunto de especies utilizadas a la elaboración de las famosas, entre comillas, comidas. Y será ante el no poder acceder a estas especies que en 1400, por ejemplo, 1492, para ser más preciso y exacto, don Cristóbal Colón, don Christophorus Columbus, va a zarpar encabezando las tres famosas carabelas que llegaron a descubrir el nuevo mundo, el nuevo continente, llamado en su momento América, y hoy en un intento de reconocer de reivindicación, llamado por algunos Avia Yala. Y será en la búsqueda de una nueva ruta a este lugar de donde llegaba a Europa las grandes especies en grandes cantidades, don Christophorus Columbus va a descubrir el nuevo mundo, América y o Avia Yala. Por lo tanto, ya la India nos está mostrando cuál ha sido su importancia a lo largo de la historia, siglos pasados, así como lo fue en el pasado siglo XX, que hace 2 décadas atrás nos dejó atrás. Y esto nos debe mostrar y nos debe enseñar que la India, este país asiático, a lo largo de la edad moderna y luego de la edad contemporánea, ha jugado un rol muy importante a nivel mundial. En 1400, en el tema relacionado con la nueva ruta hacia la India por parte de España. En el pasado siglo XX, en la India se ha llevado a suscitar un conjunto de eventos, un conjunto de hechos, los cuales han llevado a Guja, entre ellos, a crear su libro relacionado, relacionado con el estudio subalterno, mostrándonos una vez más la importancia de la India y su influencia para tal propuesta. En esta lámina podemos apreciar el imperio de las Indias, provincias bajo dominación directa de los ingleses, estados principescos, es decir, aquellos estados que pertenecen o que aún están bajo dominio de las etnias de los nativos. Podemos encontrar colonias de la corona inglesa y demás puntos, espacios geográficos que pertenecen o a los nativos de la India o a la administración colonial de los ingleses. Como también podemos apreciar algunos puntos geográficos que en algún momento se han encontrado en posesión de Portugal y en posesión de Francia. Lo que nos está mostrando es interés europeo por poseer una colonia en la India. Evento
que se ha llevado a la práctica por los diferentes recursos naturales renovables y no renovables que la India posee desde siglos atrás, por el cual estos países europeos se han dado la labor de buscar algún punto geográfico y atribuirse bajo el asentamiento de colonias europeas, llámese colonias inglesas, llámese colonias portuguesas, colonias francesas, entre otras. Recorriendo un poco su historia de la India, naturalmente, desde el pasado siglo XVI, varios países europeos, llamadas potencias, buscaron apropiarse de algunas regiones en la India. Hablamos de Portugal, hablamos de los Países Bajos, hablamos de Francia, del Reino Unido, entre otros países europeos, quienes se han establecido en puestos dedicados al comercio para hacer frente a el comercio de las especies existentes en la India. En ese sentido, van a surgir las colonias europeas en la India. Toda vez, por ejemplo, que en 1845 toda la India va a estar bajo el control y la administración de la compañía británica llamada las Indias Orientales. Y como nada es para siempre, en el pasado siglo XX, al final de la primera mitad, un 15 de agosto de 1947, la India va a obtener su independencia. La India va, si vale la expresión, a liberarse del dominio inglés, del dominio británico. Entre otros aspectos, al mismo tiempo, también India presentará algunas zonas con habitantes musulmanes, quienes por su parte van a fundar Pakistán. Sin embargo, una de las consecuencias del control británico se va a reflejar después en una situación no clara respecto a los límites con algunos países, en este caso sus vecinos, lo que va a llevar a disputas territoriales como países vecinos como la China, entre ellos Pakistán y otras, la cual por su parte le va a llevar a suscitar conflictos bélicos con estos países ya señalados. Debemos señalar también que respecto a la economía, aún esta fue adquiriendo peso y poder recién a partir de 1991 con un conjunto de modificaciones, de reformas económicas, las cuales van a influir en la transformación directa de las ciudades en la India. Gracias a un
moderno y sofisticado sistema económico le va a permitir a la India un crecimiento a nivel mundial, aumentando una influencia global. Inversiones como la banca en la India le va a permitir acercarse a lo que sería la modernidad. Sin embargo, aún en la India se puede ver hoy en día un conjunto de estados en los cuales se van a situar etnias que aún hoy en día mantienen cierta diferencia. Esto por presentar una propia identidad, la cual le va a permitir mantenerse aislada y no poder generar una interrelación con otras etnias, lo cual naturalmente va a contribuir con el mayor crecimiento de la pobreza, con no poder contar con lo básico en cuanto a la alimentación, con el alejamiento de una educación, con un fuerte porcentaje de analfabetismo y finalmente esto va a marcar el final del dominio inglés en la India y la independencia en 1947, 48, 49, para que finalmente la India, ya en la segunda mitad del pasado siglo XX, va a tratar de mostrar que puede salir adelante sin la administración de la corona inglesa, la corona británica. El término de subalterno, subalternidad, está enraizado en esa realidad que la India hace siglos atrás hacía parte de su vida, toda vez que toda India se encontraba bajo la administración de los ingleses, de las compañías inglesas. De ahí viene el término de subalterno, de ahí la denominación de estudios subalternos. ¿Y qué es el subalterno? Bueno, debemos entender que el subalterno es aquella persona que tiene menos importancia que otra, o en términos más técnicos, que tiene menos importancia que otra cosa, ocupa una posición inferior o secundaria respecto a ella. Vale decir que el subalterno, si nos referimos a una persona, llegaría a ser esa persona que no tiene importancia respecto a otra. Podemos hablar del trabajador, esa persona que trabaja a órdenes de otra persona, como también se entiende como subalterno a esa persona que tiene una categoría inferior a otra. Aunque ese término está más vinculado con instituciones como la policía, el ejército y demás, toda vez que su naturaleza y sus normas permite que en su cotidianidad se puedan vincular en cuanto a su jerarquía militar, a su jerarquía policial, dándonos a entender que el subalterno está muy presente en estas instituciones, la policial y la militar.
Es en ese sentido que Guja propone con el estudio subalterno realizar otra forma de investigación vinculado a la historia, otra forma de mostrar la historia a partir de la escuela subalterna. Por lo tanto, entonces la subalternidad es todo aquello que se puede ver en una relación entre dos sectores, entre dos grupos humanos, unos formados por los dominantes, podríamos decir tal vez aquellos que son dueños de los medios de producción y los dominados, la gran mayoría, el pueblo, la colectividad. Y este segundo grupo es aquel que se encuentra subordinado en términos de clase naturalmente, en términos de género, en términos de una identidad, de una determinada etnia, de una raza, lengua, condiciones sociales, condiciones económicas, políticas y religiosas que hacen que este grupo humano conforme uno de estos dos grupos humanos. O bien pertenece al grupo de los dominantes o al grupo de los dominados. Vale decir que la subalternidad, por lo tanto, siempre nos va a hablar de estas dos agrupaciones. Los que someten y los que son sometidos. En el texto podemos encontrar un conjunto de apreciaciones, como la que nos dice, por ejemplo, que la historia llegaría a ser como una guía, como un manual, que por su parte enfoca una especie de estatismo, la cual define, la cual estudia el pasado. Es decir, es muy popular, muy tradicional ver, estudiar cuál es el pensamiento histórico clásico moderno, así como se puede ver en el Renacimiento italiano, en donde se iban definiendo las formas de la historia en base a un determinado personaje. Cuando la educación en algunos círculos sociales era más asociado a la educación, esto en materia política y de gobierno, importantes para el desempeño de su rol en calidad de individuo, de ciudadano o en calidad de nobles, príncipes, reyes, monarcas. Así nos muestra las páginas 18 y 19 del texto de Guja, dándonos a entender que la mayoría de los textos históricos presenta un modelo, presenta un arquetipo, el cual siempre va a estar asociado, vinculado a dos agrupaciones ya marcadas y ya definidas, los dominantes y los dominados. Como lo diría a nivel capitalista,
la clase explotadora y la clase explotada. Cuando hacemos una pequeña historia de los estudios subalternos, debemos señalar que en la India, historiadores indios como Chakrabarti, Dipesh, por ejemplo, parte del grupo de estudios subalternos, ha llegado a enfocar sus estudios en la época postcolonial, mostrándonos elementos vinculados al estudio de esta otra agrupación humana. Las mismas que son parte de aquellos que son considerados como la clase subalterna, la clase explotada, la clase dominada. Este grupo de estudios subalternos al cual pertenece Chakrabarti, este grupo de historiadores en el sur de Asia se han enfocado en el estudio de las sociedades denominadas postcolonialistas, postimperialistas. Esto naturalmente a nivel mundial. Ya que el estudio, o la palabra o el término de estudios subalternos, es aplicado por estos investigadores para realizar estudios con fines de hallar una nueva forma de conocimiento, una nueva versión, una nueva narración, un nuevo testimonio de aquellos elementos, es decir, aquellos sujetos a cuales hace mención Ranajit Guha. Es decir, una historia desde la interpretación, el estudio de aquellos sujetos, de aquellos elementos denominados recursos humanos, considerados por la historia no importantes. Ranajit Guha, este historiador indio, y he dicho bien indio porque así se indica a las personas que nacen en la India, es quien funda el grupo de estudios subalternos, este grupo que va a estar dedicado al estudio de los sujetos considerados no importantes, por un lado, enfocados en la época colonial y en un segundo momento en el periodo de tiempo llamado postcolonialismo, es decir, después de la colonia. Guha, después de realizar algunos viajes, después de permanecer por algún tiempo en lugares como Viena, Austria, va a llegar a la conclusión de un intento por recuperar a partir del estudio subalterno la historia de la India. Es decir, él va a querer recuperar la historia olvidada o la historia negada de la realidad de la India
en la colonia y finalmente después de la colonia, y ese intento se va a plasmar en una propuesta denominada estudios subalternos. Subalterno, en un sentido teórico, nos dice el señor Gramsci, Antonio, es quien provee el concepto o del concepto y entiende los grupos subalternos como disgregados y discontinuos, que nos hace referencia a ese grupo de personas que están diseminados por toda la India y están discontinuos, es decir, en diferentes lugares, diseminados por todo el continente y que en algún momento se van a destacar por ser parte de una rebelión, por ser parte de ese levantamiento o sublevación en contra de la corona inglesa. Gramsci nos dice y nos propone realizar estudios subalternos en esos recursos humanos quienes se han sublevado, quienes se han rebelado ante la corona inglesa. Y a partir de ese estudio, realizar un estudio subalterno. Una pequeña historia de estudios subalternos nos señala que critica la disciplina de la historia, disciplina del nacionalismo, disciplina como el orientalismo y el eurocentrismo son criticadas por el estudio subalterno. ¿Por qué son criticadas? Porque cuando hablamos de las ya señaladas, estas siempre van a señalar a algunos aspectos como el positivismo, haciendo alusión a que esta corriente o este pensamiento o esta teoría de ver la realidad es la más adecuada y la mejor plasmada en toda Europa y en gran parte del mundo. El estudio subalterno va a ser una crítica indicando que no es la única manera de hacer historia, de mostrar los hechos del pasado. Los estudios subalternos va a mostrarse como un proyecto postcolonialista de realizar una nueva historia acerca de los hechos acaecidos en la India, en, en el momento en que existían las colonias, como cuando los colonos ingleses van a retornar a Inglaterra. Por lo tanto, los estudios subalternos van a proponer utilizar métodos, estos diseñados por los denominados historiadores, entre comillas marxistas, y una inmediata modificación. Lo que ocurre siempre en cualquier investigación. Es decir, en función a el problema o el planteamiento de problema, toda herramienta siempre va a manifestarse en función a las necesidades de el investigador. Toda vez que la escuela subalterna no nos da una fórmula, más al contrario, se presenta como una propuesta para motivar la investigación, para motivar el diseño de una nueva historia a partir de los estudios subalternos como tal. Estudios subalternos y los debates de la historia india moderna. Cuando hablamos de una fase inicial, se habla
de esos elementos que pueden ser asociados con los registros de algún evento histórico y cómo esto puede generar cierto conflicto, cierta disputa asociada a los denominados prejuicios imperialistas. Es decir, hablamos de la India, de su administración de la corona inglesa, hablamos de su deseo nacionalista. Y este estudio subalterno nos propone que una nueva presentación se estaría reflejando en ese conflicto entre los colonizadores ingleses y los nativos de la India. Dicho de otra manera, entre esas dos agrupaciones sociales humanas. Los, los dominados y los dominantes como tal. La historia oficial entonces se vería opacada por esta nueva forma de ver los estudios subalternos como una nueva forma de ver la historia como tal. Toda vez que la historia oficial manifiesta, señala, expresa que el Imperio Británico ha favorecido al desarrollo de la India, entre otros conceptos engalanados. La, la o el estudio subalterno nos dice que la historia oficial, la cual señala y manifiesta la grandeza del Imperio Británico, se vería opacado por mostrar una nueva realidad, la cual habría sido desconocido o simplemente habría sido negado por la historia oficial. Y ahí hacen su participación los denominados historiadores indios, quienes manifiestan su posición en contra de la afirmación de tal argumento. Con su propuesta, el estudio subalterno, señalando que la época del colonialismo ha llegado a tener efectos negativos, catastróficos en el desarrollo económico, político y social de la India y toda su cultura como tal. Entonces, cuando hablamos de los estudios subalternos, se los menciona como un nuevo paradigma, como una nueva forma de ver la historia. Puede ser desde 1982, 1987 o en este año 2022. A partir de esta nueva propuesta, a partir de esta nueva forma de ver la historia, a partir de aquel argumento, aquel testimonio que ha sido negado o simplemente no se ha considerado valedero para la historia. Entonces, el propósito de los estudios subalternos es generar ese análisis histórico donde estos denominados grupos subalternos van a ser considerados como sujetos de la historia, aquellos sujetos olvidados. Por lo tanto, la historia y la historiografía subalterna va a proponer entender mediante la historia a este nuevo modelo, a esta nueva forma de ver llamado paradigma,
a una nueva historia desde un punto de vista antes olvidado, desde un punto de vista antes ignorado. Y Kuja propone, con este estudio subalterno, reivindicar la historia verdadera de la India, la historia verdadera de aquellos sectores que simplemente fueron olvidados o simplemente fueron discriminados por parte de unos denominados administradores, conquistadores, colonos y demás. Bien, vamos a quedar en esta parte. Tengan todos ustedes un gran resto de día. Muchísimas gracias. Un mil bendiciones.